Regresamos. Resguardar por la vigencia de los derechos humanos es una de las más importantes funciones y misiones que tiene el defensor del pueblo. Y en esta situación donde expertos en los temas jurídicos nos están demostrando que hay vacíos vergonzosos dentro de nuestros procedimientos penales y del Tribunal de Sentencia, tendríamos que pedirle al defensor que haga, pero después de todo el país, y es desde esa época, doctor. El doctor Chávez hablaba de la revisión extraordinaria de las sentencias. La revisión extraordinaria de las sentencias es un recurso bien restringido, casi imposible de recurrir. Lo han elaborado así. Pero esta es una cuestión que sobrepasa eso. Y el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación, al reparar este error. Claro. Y disponer. ¿De cuándo es esto, doctor? Esto es del julio del año pasado. Esto es de, sí, justamente, del 4 de julio, un año atrás, sí, del 2016. Todas las sentencias que todo este año ha funcionado así. Así, no valen esas sentencias, son nulas. Y lo que es nulo no puede ser cumplido. Correcto. No surte ningún efecto. Ahora, el defensor del pueblo tiene la obligación constitucional de revisar todas y cada una de las sentencias que se han dictado desde 1999 hasta la fecha en toda la República. Porque es un derecho humano, somos humanos, y debe revisarse. No puedes permitir que gente esté sufriendo una condena indebida. Eso no es admisible. Más allá de que la gente lo solicite, él debería hacerlo. No, esto es de oficio. No es a solicitud de parte. Es de oficio. O sea que ahora esto es público, este es un programa público y la autoridad ya se enteró, debe empezar a revisar esto. A raíz de esto que está sucediendo como un ejemplo y la mala interpretación del artículo 359. Y ese caso de Tupiza que les he mencionado que ha dado lugar a reparar sobre el artículo 359 la forma de votar de los jueces. Bueno, existiendo jurisprudencia, existiendo norma, existiendo todo, Franklin, inclusive internacional, porque lo estábamos comentando internamente, acá esa podría ser una maravillosa forma de desde acá presionar un poco para que se maneje adecuadamente. Claro. La jurisprudencia es una fuente del derecho, sí, no solamente la nacional, sino también la internacional y el bloque de constitucionalidad. Cuéntame el caso. En el caso de Isabel Pantoja, en un juicio en España que tuve, que me dieron para revisar en el doctorado, ¿no? Lo revisé y ahí encontré la garantía de la duda es razonable, porque había un empate y había que dirimir. El que dirimió, o mejor dicho, había un empate. Pero el tribunal dijo, tiene que justificar aquel que no esté de acuerdo, que fundamente por qué no está de acuerdo. Entonces sale la doble doctrina, ¿no es cierto?, del que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. ¿Y quién debe dirimir? Porque si hubiera en España también dos, ahí se estanca todo, ¿no? Era en relación a su pareja, al torero Apaquirri. Sí, exacto. Se metió un reportero de una revista al gabinete médico y sacó fotos. Y las publicó. Violó el toro, ¿no? Era un enfrentamiento entre el derecho de intimidad, ¿no?, y el derecho a la publicidad. Entonces ganó el derecho a la intimidad, ganó Isabel Pantoja. Pero lo que quiero destacar es que ahí el voto dirimidor era muy importante. ¿No es cierto? Dos no pueden resolver un conflicto en caso de empate. Tiene que haber un tercero que con más razonabilidad le dé la razón a uno de los dos y se haga justicia. O sea, votó uno porque era culpable y el otro porque era inocente. Claro, y se optó por todo porque era... Uno porque se violó y el otro porque no se violó. Dijo, no, eso es un hombre público, hay que... La revista no cometió ningún delito, ¿no? Isabel Pantoja dijo, no, se violó el derecho a la intimidad, no debería haberse sacado fotografías y publicado. Entonces ganó el derecho a la intimidad. Pero exigieron que dirima uno. Claro. Exigieron ¿cuál es la mayoría de dos? Claro, es ridículo. Sí. Interesante. Y esto se da en España, ¿no es cierto? Pero lo que quiero resaltar, como dice el doctor Gutiérrez, no lo dice... Lo hace el presidente de la Corte Suprema. Él dice, debe estar conformado por dos. Miren, esto para los colegas. Los abogados no podemos objetar absolutamente nada en audiencia. Pero el Ministerio Público tenía que decir, señor juez, está usted acatando una disposición que viola la Constitución Política del Estado
porque el presidente está usurpando funciones. El Ministerio Público no dijo absolutamente nada en ninguno de los juicios y está llamado a defender la Constitución, las leyes y a la sociedad. El Ministerio Público no dijo nada y está asistiendo a los juicios con 2 jueces técnicos. Lo cual es absolutamente contrario a la norma. Doctor Chávez, ¿se ha cambiado ministro de Justicia? ¿De repente tendrían que ellos ponerle una mirada general a estos temas? No, el Ministerio de Justicia está ocupado en ir a queja ante la OEA, sobre 9 detenidos. ¿No? Parece que no ha entendido que su función es desarrollar lo que dijo el doctor Gutiérrez, desarrollar o plantear la política en materia judicial. Ese es el objetivo y función del ministro de Justicia. O sea, ¿podría ser anulado por el Ministerio de Justicia? No, obviamente no. Lo que le digo, las funciones del Ministerio de Justicia son planificar y desarrollar o proponer las políticas en materia de justicia. Tendría que haber identificado este error, por ejemplo. Hay un claro caso de usurpación de funciones. No le compete al presidente del Tribunal Supremo de Justicia emitir este tipo de circulares que van en contra de la normativa. Pero para que esté contra la normativa, tiene que haber una autoridad que indique que está contra la normativa. Tendría que haber interpuesto alguna acción para que se determine que esta circular queda sin efecto, porque por sí solo el derecho no se aplica. Tiene que haber una autoridad quien defina. Podría contribuir al defensor del pueblo. Y estas violaciones no solamente son en el derecho interno. El derecho a la intimidad, nos dijo el doctor Gutiérrez, hay el derecho a la vida que ha sido violado en Estados Unidos, por ejemplo, en un caso muy emblemático y muy poco se lo analiza, el caso de Sacco y Vanzetti, 2 italianos migrantes que con toda la presión que ejerce el Ministerio Público, sin prueba alguna, no solamente han sido sentenciados, sino ejecutados. Han sido ejecutados en la época de 1920. Para 1993, 93, Bill Clinton recién se conoció que hubo un error de parte de estas autoridades, pero para ese momento ya eran pues historia los señores Sacco y Vanzetti, que habían sido inculpados, procesados y condenados injustamente. Y el otro caso de los tribunales que votan en contra son tribunales poco transparentes, es un muy conocido caso, el caso de Al Capone. Se tuvo que cambiar de tribunal en el último momento de la deliberación para poner un juzgado de familia para que atienda el proceso penal. Eso te permite la normativa norteamericana, porque el tribunal, porque es de jueces, ¿no? Son jurados, se entendía que estaba sobornado. Claro, ya estaban comprados los jueces, ¿no? Y se tuvo que variar la determinación del jurado y también la postura del juez. Entonces, en todas partes se cuecen habas, no es propio de nosotros nomás el burlar, pero sí de nosotros es propio. Pero don, me está hablando de usted, me está hablando del siglo pasado. Claro. Yo le estoy hablando de ahora, del año pasado. No puede ser que en el tiempo no hayamos superado y mejorado, ¿no? Este es un problema de la colonia. Sí, es un problema de la colonia, pero también de mala formación. Claro. No entiendo, pastor. Pero imagínense ustedes si hubiera habido la pena de muerte aquí. Ya estarían muertos. Claro, sí, claro, estamos hablando de eso. Yo tengo un ejemplo claro histórico boliviano. Dime. El juicio a la muerte del presidente Pando. El presidente Pando. Yo leí toda la sentencia y resulta que los condenaron a los hermanos Jauregui, cuando el hermano menor lo fusilaron menor de edad. ¿Y quién es el testigo estrella, el testigo principal? Un sordomudo. Sí, Fernández. Y había mucha duda, y el fiscal que era apellidado Tamayo, me acuerdo. Entonces, le iba con todo, y más que acusar, generaba dudas, pero los jueces decidieron embolsillárselo la duda razonable y los condenaron a los hermanos Jauregui. Siglo después se descubre de que no fueron los hermanos Jauregui los asesinos. En el caso de Belsu, lo mismo sucedió, ¿no? Cuando condenan al supuestamente soldadito que le dio un balazo en el palacio, no había sido un soldadito, era era de un oficial de alta graduación por el tema de la bala. Entonces, hay muchos ejemplos históricos que pueden nutrir y alimentar el mundo académico para poder hablar de dudas. Sí, pero me estás dando ejemplos de gente que ha incurrido en aquello, ¿no es cierto? Claro, pero eso no ha cambiado, por eso decíamos, es un tema colonial, es un tema republicano. Estamos arrastrando una tara y estamos metiendo a gente... Ahora, la circular, ¿qué valor jurídico tiene una circular? Yo recuerdo, hubo un tribunal en el Alto, dijo, pero la circular es circular, yo me voy a abocar a la ley, dijo un juez técnico, pero le ganaron los otros dos
porque decían, no, esto es firma, esa mentalidad republicana colonial. Sí, no, claro. Dijeron, no, pero lleva la firma del presidente del Tribunal Supremo. Pues. Y el juez que no estaba de acuerdo con la circular dijo, yo me apego a la ley, no a la circular. Que lleva la firma del presidente Morales. Le ganaron en votos, le ganaron en votos. Entonces, raros son los tribunales. Claro, votaron ahora, a favor. ¿Sabe qué hizo el presidente? Aquí voy a leer lo que dice la ley 586. Aquí está. Dice, no le dice al presidente, dice, disposiciones transitorias. Segunda, para el efectivo cumplimiento de la presente ley, o sea, la que manda que son 3 jueces, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, en el plazo de 5 días hábiles a partir de la publicación de la presente ley, deberán emitir los instructivos o circulares correspondientes. No le dice que debes cambiar. No les debes cambiar los tribunales, la composición de los tribunales. Los instructivos o circulares correspondientes. Sí, pero no le dice... Cambiar, claro. Mandar las circulares en el sentido de, hay esta nueva ley, esto se aplicará. Claro, para eso sí será. Para ser conocidos. Ya, pero es muy lógico lo que dice Franklin. Si incorporas nuevamente a un juez para que no queden solo 2 y se pueda hacer lo correcto. Tiene que repetirse el juicio, así dice la ley. Pero imagínate lo que significa repetir un proceso, es que ¿no? No, así es. Arrancar de cero. Un minuto, está bien. Pero son las normas. Son las normas y se tienen que aplicar. No puedes decir que le vamos a causar perjuicio y hay que velar por el bien mayor que es la perjuicio a las partes. Y el principio de justicia, el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, los derechos fundamentales a un lado. El principio de inocencia particularmente, ¿no? O sea, ahora te entiendo, me dices, es preferible arrancar de cero otra vez, si todo está viciado, arrancar de cero que culpabilizar a una persona que es inocente, o al revés, ¿no es cierto?, dejar libre a una persona que es culpable. Nunca me imaginé que las leyes estuvieran realmente tan mal. No es solo los juzgados, no es solo la infraestructura, no es solo la saturación, no es solamente el hecho de que no podemos elegir adecuadamente a nuestros jueces, sino aquello que ya estamos aplicando también está viciado. Lo estamos aplicando mal. Sí, lo estamos aplicando mal. Equivocado, por Dios, ¿qué es que esto? Aquí tenemos un juez que nos está refrescando que lo que tiene que cumplirse es la norma. Y ya se ha hecho una costumbre, mire, hay una determinación, una circular, que si uno no lleva el memorial en el formato de 5 arriba y tiene sus márgenes, no les reciben el memorial. Y uno le dice, pero ¿en qué parte de la ley está? Ya es repetitivo, ¿no? Pero no está en la ley, está en la circular. ¿Y qué prima para ellos? La circular, la todopoderosa circular y las múltiples circulares que incluso vienen desde la Corte Suprema. Ya no existe Corte Suprema, pero siguen aplicándose porque no ha cambiado la política judicial. En tanto no cambia la política judicial, el marco normativo tampoco va a cambiar. Y no cambia el marco normativo porque existen tendencias de mantener el statu quo en materia judicial. Es peor, empeorar el statu quo, ni siquiera avanzar, progresar para solucionar nuestro problema. Statu quo es detenerte, ¿no es cierto? Pero hay otra cosa, doctor, perdón que le interrumpa, el padre Pérez me decía, no puedes adjetivar el delito, es homicidio y es homicidio. Pero se han inventado ahora el delito instantáneo, el delito permanente. Sí. Entonces, hay un lenguaje tan especializado, que cuando vas pareces profano, un ignorante en leyes y mal abogado. Incluso la prescripción. La prescripción del delito empezaba a correr, digamos, en 5 años un determinado delito y se interrumpía con la acción. Digamos, en el 3er año, Verónica dice, ahora tengo platita, voy a iniciar el juicio. Ibas donde el abogado y el abogado dice, estamos dentro del plazo. Ahora no, resulta que la prescripción puedes plantearla incluso antes de que se dicte sentencia. O sea, qué absurdo, es una locura. Pero estamos en pleno retroceso de la mejora de la justicia, en vez de estar en un franco mejoramiento. Sí, claro, lo que ha dicho el doctor es totalmente cierto y no sé por qué no lo hemos escuchado desde antes o se le ha dado la cobertura necesaria. Él está actuando como una persona respetuosa de la ley. Actualmente, si el Tribunal Constitucional decide el cómputo de la prescripción, o cualquier cómputo en términos, digamos 5 años, que no se va a perseguir un delito, que ese presunto delito se extingue por el transcurso del tiempo. Ahora, pero también en otras cuestiones, no le computan 5 años, doctor, por 5 años. ¿Sabe cómo hacen ahora? Es 5 años, pero de días hábiles.
porque el código indica que deben ser días hábiles y en realidad 5 años, ya no son 5 años para invocar, tienen que invocar un poquito más, sí, 7. Y me preguntaba haciendo el extremo, y en 30 años entonces la prescripción, ¿en cuánto tendría que operar? ¿En 36? Porque el cálculo nos lleva a eso. O sea, son unas incongruencias absolutas que tiene el sistema porque tenemos un doble legislador. ¿Eso por qué? Porque una parte tenemos la norma generada en la Asamblea Legislativa, la ley, y por otra parte tenemos la opinión según el ánimo que tenga del Tribunal Constitucional. Esta circular debiera generar una responsabilidad del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esto sí es para juicio de responsabilidades. Y le digo porque recién nomás estábamos llevando otro proceso que no tenía la magnitud que tiene esta circular y el efecto que tiene en la población litigante en este momento y la población en general en Bolivia. O sea, aquí no hay una sola cabeza, no hay de aquí sale y todo se respeta, sino que hay muchas, esto es bicéfalo, y hay otra área que se encarga y que puede sacar, lo que estoy entendiendo son circulares a diestra y siniestra y es a donde se tienen que hablar. Entonces, ya no sé yo hacia dónde vamos, ¿no? Porque creemos que hemos estado zapateando durante todo este tiempo sobre el tema de la elección de jueces y creemos que de repente ahí se puede solucionar un poco, pero esto está dañado de raíz y se sigue pudriendo. Claro, por eso decimos es un tema colonial que no hemos podido sobrepasar porque precisamente la mentalidad de los legisladores no está cambiando, no se actualiza. Es el problema. ¿Qué solución le podemos dar a esto? Si la circular, que para mí tiene rango de reglamento y de ley, así lo aplican los jueces. ¿Rango de ley? Pero claro, así según ellos. Claro. Así lo aplican, así pero lo aplican. No tiene rango de ley. Pero ¿es prevaricato o no es prevaricato? Es un prevaricato, porque está disponiendo el cambio de una disposición normativa. Prevaricato quiere decir la equivocación de un juez que se lo puede apartar de la causa. Emitir un fallo en contra de la ley. Okay. Este es un fallo administrativo, pero que vulnera la Constitución, vulnera el Código Penal, el procedimiento penal, mejor dicho. Consiguientemente, esto puede ameritar pues, un proceso penal. Ahora, vamos al presidente que firmó, ¿quién es? Pastor Mamani Vilca, presidente, él solo firma esto. Y tampoco entiendo y no encuentro un considerando que establezca que este tema se trató en sala plena. Entonces, es una decisión unilateral. ¡Epa, qué horror! Dios me libre de la justicia no hay boliviana. Si yo inicio un juicio, los demás vocales del órgano supremo van a decir, no conozco. Claro, van a decir esto. Y si no conozco, entonces queda en nulo. De uno solo. ¿Y queda nulo? Un solo miembro del Tribunal Supremo ha desajustado toda la estructura judicial de toda Bolivia. ¿Cuántos juicios habrá? Y el defensor del pueblo tendrá que hacer una estadística, una auditoría, por decir, solamente en 2 años, o desde la publicación de circular. Yo les aseguro que deben ser más de 1000 procesos que tendrían que anularse. Oye, y eso va contra la economía del Estado. 1000 personas que están dentro de la cárcel detenidas y nos estamos quejando por el hacinamiento carcelario que estamos viendo esto. ¿Quién responde? La economía. ¿Quién responde los daños y perjuicios a las partes? ¿Quién responde los daños y perjuicios que eroga el Estado para ese proceso? Bueno, esto es fatal. Yo quiero pedirle disculpas a Alberto porque en mi infinita ignorancia en los temas legales, aunque he estado metida en todo tipo de juicios, lo sabe el doctor Chávez, no entendía la magnitud de este planteamiento que tú me hacías. Pero ahora que lo estamos debatiendo con los conocedores, me doy cuenta de lo dramático que está, que la situación dramática que está viviendo nuestra justicia. Y te agradezco un poco en nombre de la población, un poco en nombre de mi medio, porque me estás dando la posibilidad de exponerlo. Gracias, Verónica. Yo vi ese caso de Tupiza y por eso me puse a analizar cómo es que sucedió ese tipo de situación. Y tenía la obligación moral de comunicarlo a la población, y principalmente por tu prestigioso programa. Y gracias por eso y por permitirme compartir aquí con distinguidos colegas y conocedores del asunto. Yo quisiera saber si tenemos alguna conclusión o una recomendación general, de repente a los abogados, como tú ahora estás fungiendo de abogado, para que todos hagan un espíritu de cuerpo y rechacen esta circular y hagan lo que se tiene que hacer. Esta circular no puede acatar. Si los jueces que están acatando eso están vulnerando también la propia Constitución y la ley. Y decirles a los abogados que acudan al defensor del pueblo con sus casos
y la gente, los ciudadanos que tienen gente detenida, o las víctimas también, que acudan al defensor del pueblo para que se revise y se haga una auditoría, como dijo el doctor Gutiérrez, de todos los procesos, pero no desde este año, no, desde 1999, porque hay gente en la cárcel que está indebidamente detenida, estoy seguro de eso. Y la gente que nos está viendo, que por favor tome nota de esto, la gente que nos ve con tranquilidad, la gente que nos ve con atención, que nos sigue, que ha tenido un proceso y que ha pasado por eso, no solamente decirle a su abogado que lo retome, sino también acudir al defensor del pueblo para que no solamente esperemos que sea de oficio, sino que la causa se mueva y él haga la protesta y la demanda necesaria. ¿Alguna otra recomendación, doctor? Sí, en realidad quien debe tomar atención a este tema son las más bien los representantes que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional. Okay. A ellos les corresponde legislar, percatarse de esto. También le corresponde al Ministerio de Justicia en cuanto a la planificación de las políticas en materia judicial y en todo caso, por último, al Defensor del Pueblo. Y en general a todos los ciudadanos. Sería plausible que esto lo podamos convertir en un proyecto de ley, porque se tiene que dar solución a estos temas que pasan desapercibidos, pasan en lo cotidiano, se aplican en lo regular, pero que están en contra de la normativa y pues tienen que ser solucionados. Increíble, realmente, doctor. Voy a pasarle el programa porque nosotros tenemos el canal de YouTube se llama Palenque TV y todos los días subimos Sabor a Tierra, así completo. Este programa es el que lo bajan en Cochabamba y el que lo bajan en Santa Cruz. Le voy a pasar el link a Betty Yañíquez, que ha sido nuestra fiscal de distrito, una mujer conocedora de las leyes, para que escuche el programa, lo ve y como legisladora seguro ella podrá también interponer sus buenos oficios. Franklin, un poco igual, cerrando el tema, ¿para dónde? Oye, esta es una tara terrible, ¿no? Tú que eres un historiador además de un abogado, nos muestras que arrastramos nuestra basura, pero desde hace siglos. Claro que sí. Bueno, tenemos una constitución que es del 2009, sin embargo, vemos que el desarrollo de estas normas que deberían obedecer a la Constitución, son bloqueadas por simples circulares. Y este no es un tema solamente del órgano supremo, este es un tema de todos los bolivianos. Y acá debería fiscalizarse este tipo de circulares, pero no por el propio órgano judicial, sino debería haber una cámara revisora en el órgano legislativo que vayan revisando, monitoreando todas las circulares y qué es lo que pasa en el órgano judicial. Yo creo que esa puede ser una alternativa. Gracias Franklin, ha sido un gusto tenerte en el programa. Sí, gracias de nuevo, Alberto. Verónica, muchas gracias. Si quieres cerrar con algo, aunque ya dijiste, pero no, simplemente decir que no solamente crear una comisión, también hay que revisar los fallos del Tribunal Constitucional, que han ocasionado un tremendo desbarajuste en la administración de justicia. Eso es muy importante. Tú has sido juez el año 97. Toda la década del 90. Todo el 90. Terminaba el 2000. ¿La justicia está peor, igual, mejor? No, está peor. Está peor, ¿no? Está peor, sí. Se llaman operadores de justicia, cuando deberían de ser jueces, son jueces, no son operadores. Tienen discernimiento, tienen esa capacidad de reconocer lo bueno de lo malo, pero como nos han motejado como operadores, está sucediendo. Claro. Y además están operando mal. Están operando mal. Es que ese concepto de operador, ¿no? Me parece tan pobre, como es peyorativo para el sujeto que lo está aplicando. Es un mono opera, pues, no así puede apretar botones, ese es el operador, un mono. Pero hoy estos son pues sujetos con razonamiento lógico, pensamiento hipotético, deductivo. Ellos debían ser jueces y dárseles la calidad y el respeto que tienen en cualquier parte del mundo. En otro lado se ponen peluca y traje, y aquí, o sea, son los operadores, anda y apretados botones. Doctor, gracias. No, gracias por la invitación y por el distinguido panel que nos ha acompañado, en especial el doctor Alberto Costa Obregón, de la iniciativa en este tema trascendental. Ay, cuando alguien decía, cuídate, qué machista eso de la mujer chilena, ¿no? Pero decía del amigo peruano y de la justicia boliviana, ahora lo entiendo más que nunca. Dios mío, líbrame de la justicia boliviana. Del resto me libro yo. Un abrazo, hasta la próxima.